Ok. Pues estábamos viendo, habíamos empezado a ver los preliminares para la parte del teorema de Silo, los teoremas de Silo, la verdad, ¿no? Que era la sección 10. Entonces, de nuevo, acá simplemente para recordar, siempre para nosotros, si es que no digo nada, el grupo a considerar va a ser finito. Y el conjunto, ¿no? Que también vamos a considerar un conjunto, también va a ser finito, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, este conjunto C va a ser el conjunto de clases laterales, el conjunto de subgrupos, el conjunto de P grupos de Silo, ¿no? Y siempre va a ser finito porque básicamente este conjunto C se va a obtener, ¿no? A partir de este grupo que siempre es finito para nosotros, ¿no? Eh, entonces, no habíamos visto, ¿no? Definido aquí dos conceptos, ¿no? Que son los modos que se usan para probar estos teoremas, ¿no? Ya la verdad no son triviales los teoremas de Silo, ¿no? Porque se usa una herramienta que puede ser o bien la acción de un grupo en un conjunto o bien la representación, ¿no? Eh, entonces aquí nosotros habíamos, y ambas son equivalentes, ¿no? Porque hay acá una biyección, si llamamos el conjunto A al conjunto de las acciones del grupo G en este conjunto, y llamamos acá B al grupo de las representaciones, conjunto en particular, solo hay biyección. Rho tal que Rho es representación del grupo, y esto es en en un grupo ya prácticamente, porque son las biyecciones, ¿no? Y las biyecciones de este conjunto, que estamos denotando, bueno, nosotros con esta notación S de X, S para en general, ¿no? En este caso sería S de C. Entonces, el grupo de las biyecciones del conjunto C con la composición, ¿no? Entonces, acá hay una biyección entre estos dos conjuntos, ¿no? O sea, para cada acción de G en C, hay una representación de G en el grupo de las biyecciones de C, ¿no? Y esto de acá, tal vez lo he escogido, ¿no? Porque esto va justamente en la dirección de el teorema de Cayley, ¿no? Que nosotros sabemos aquí, que me dice Cayley, que G se puede en cierto modo considerar como un subgrupo del grupo de las permutaciones, ¿no? O sea, esto de acá se puede, como subgrupo, porque ya tiene estructura, la imagen isomorfa, ¿ya? O sea, esto puede verse como un subgrupo del grupo de las permutaciones para algún n, ¿ya? O sea, aquí me está diciendo, ¿no? Justamente eh, que podemos estudiar el grupo estudiando el subgrupo de las biyecciones. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer acá cuando vamos a usar el conjunto B, ¿no? Que es el conjunto de representaciones, porque acá una representación va desde el conjunto C al conjunto, a este grupo, ¿no? De las biyecciones de C. Entonces aquí también, digamos, es introduciendo este modo, ¿no? Uno más o menos se da cuenta por qué es importante el grupo de las biyecciones, ¿no? Y para lo que vamos a usar aquí, esto de aquí, las representaciones, me van a servir para, a partir de las propiedades que tiene este grupo de las biyecciones, que esto ya es ¿ya? Obtener alguna información del grupo G,
en este caso las informaciones que vamos a tener es acerca de los cardinales que tienen ciertos subgrupos de él, en este caso los P subgrupos de Silo. ¿Ah? Entonces nosotros aquí justamente vamos, ¿no?, a poder obtener información del cardinal de algunos subgrupos de él a partir de la representación que tiene este grupo en este conjunto de biyecciones, ¿no? Porque esto al final, como el C es finito, esto al final va a ser un S de... Uno lo puede pensar no así para algún M, porque es finito, ¿no? Entonces, vamos a usar eso, ¿no? O sea, propiedades que, digamos, es más fácil verlas en este grupo de permutaciones para obtener información, en este caso del grupo, y información que tiene que ver con determinados subgrupos, ¿no? Los que vamos a definir también ahora como los subgrupos de Silo, ¿no? Entonces aquí habíamos visto, ¿no?, varios ejemplos de las representaciones. Nos dimos 7 ejemplos. Acá, ¿no? eh, Vimos también el lema 10.2 que llamamos, ¿no?, que justamente que me dice que cuando uno tiene una representación se puede definir una clase de equivalencia en este conjunto C finito, ¿no? O sea, aquí también vimos esto, que si yo tengo ρ que va del grupo G para las biyecciones de esto que nosotros hemos estado colocando X, ¿no?, si esto es una representación, o sea, un morfismo, ¿no?, entonces esto induce una relación de equivalencia en C, ¿no? De equivalencia en el conjunto C, ¿no? ¿De qué modo, no? Si agarramos dos elementos acá en C, ¿no?, nosotros decimos que estos de aquí están relacionados, ¿no? Sí, solo sí existe un elemento en el grupo tal que uno es imagen del otro, ¿no? O sea, tal que imagen por este morfismo, ¿no?, de acá, tal que ρ de G evaluado en X es tal que Y, ¿no? Rho de G son funciones, ¿no? Porque Rho de G es una biyección del conjunto C. Por eso estoy aplicando ahí. Entonces vimos ya esto, ¿no? Esto fue el lema 10.2, que esto era de equivalencia, ¿no? Y como es de equivalencia, pues uno puede en particular particionar este conjunto, ¿no? Pero aquí este es un conjunto, ¿no? Esto es, o sea, como una generalización de lo que nosotros vimos cuando vimos, por ejemplo, la ecuación de clase y hicimos la partición del grupo, ¿no? Usando la relación de conjugación, ¿no? Y también nosotros ya vimos en la clase pasada como una observación que esa relación de conjugación que vimos es una representación particular. O sea, esto en cierto sentido generaliza, ¿no? Y acá solamente para recordar, porque vamos a estar hablando cada rato de esto, ¿no?, en las pruebas, ¿no? Si nosotros ya tenemos esa partición, entonces tenemos clases, ¿no? Y aquí habíamos colocado esta notación para definir, esta era la notación, para definir a la clase que define un elemento, ¿no? O sea que esto de acá, por todos los y, tal que X está relacionado con Y. Y esto se llama la órbita de X, ¿no? Porque al final esto va a ser los elementos que son de la forma ρ de G evaluado en X, tal que G varía en el grupo, ¿no? Esto se llama la órbita de X, ¿no? Otro concepto que también vimos es el estabilizador, ¿no? Este estabilizador, bueno, que habíamos denotado así de este modo,
¿ya? Y esto lo definimos, ¿no? Como los elementos ahora en el grupo, ¿no? O sea, todos los G que están en el grupo, tales que dejan fijo al X. O sea, rho de G evaluado en X es X, ¿no? Y tenemos que esto de acá es un subgrupo de el G, ¿no? Por ejemplo, cuando la representación es la conjugación, esto vendría a ser, ¿no? Lo que le llaman el conmutador de X, ¿ya? Esto siempre es un subgrupo, ¿no? Y también habíamos colocado esta notación, ¿no? ¿Qué notación puse yo? C. Esta notación, C sub G, para aquí, digamos, considerar todos los elementos en el conjunto C que tienen norma unitaria, o sea que, perdón, su órbita unitaria, o sea, tiene solamente un elemento. O sea, estos están formados por todos los elementos que están en el conjunto C, ¿no? Ya, hay que tener en la cabeza que este C, ¿qué cosas son? Son conjuntos de clases laterales, conjuntos de algunos subgrupos, ¿no? De esas cosas. Entonces, todos son los elementos que están en este conjunto, tal que su órbita es unitaria, o sea, rho de G de X es X para todo G que está acá. ¿Ya? Esto de aquí vendría a ser como una generalización cuando el C es el grupo del centro que nosotros definimos. Porque el centro justamente en grupos son los que van a tener órbita unitaria cuando se usa esa relación de conjugación, ¿no? Que nosotros eso usamos cuando vimos la ecuación de clase, ¿no? La ecuación de clase que ya fue vista antes de la proposición 8.10. ¿Ya? Entonces, en particular, por ejemplo, como esta relación es de equivalencia, ¿no? Pero esta es de equivalencia aquí, ¿no? Una relación, vamos a poner esto, de equivalencia en este conjunto, o sea, va a particionar este conjunto de acá, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, nos da como una generalización de la ecuación de clase que ya habíamos visto cuando se consideraba, no sé, como el grupo y la representación inducida por la conjugación. O sea, acá tendríamos esto, ¿no? Como la relación es de equivalencia, entonces el orden del conjunto C va a estar formado como acá primero el cardinal que tienen todas las órbitas unitarias, pero cada órbita unitaria pues tiene nada más longitud 1, tiene un elemento, ¿no? Entonces esto es exactamente el cardinal de aquí, ¿no? Lo que era antes el centro. Y aquí más las normas de, bueno, yo hablo normas, ¿no? Las longitudes de algunas órbitas, pero que son elementos que ya no tienen órbita unitaria, ¿no? O sea, aquí podemos colocar, ¿no? Las órbitas de X sub i, donde este X sub i, ¿qué significa? Que no tenga esta órbita unitaria y que no está acá, ¿no? ¿No? Bueno, ya como aquí este conjunto es finito, ¿no? Ya está claro que aquí esta suma va a ser finita, no hay un número finito de representantes, ¿no? Pero se tiene esta ecuación de ahí, ¿no? Otra cosa que también nosotros vimos, ¿no? Que era un análogo a la proposición 8.10, ¿no? Nosotros también mostramos que como esto de acá es una subgrupo, ¿no? Establecimos una biyección, ¿no? Vemos acá que esta aplicación que iba de la órbita al conjunto de clases laterales que induce el estabilizador, puede ser clases a derecha o a izquierda. Ya vimos que el número de clases a derecha o izquierda es el mismo, ¿no?
Entonces vimos que aquí había una biyección, ¿no? Que agarra un elemento de la órbita, ¿no? O sea, un ρ de G, si agarro esto de acá, lo manda a esta clase. Entonces vimos que esto era biyección, ¿no? Y en particular de aquí que nos sale, ¿no? Que el cardinal que tiene la órbita de un elemento coincide con el número de clases que tiene el estabilizador, ¿no? Pero eso de qué cosa, ¿cómo se llama en grupos? Eso, el índice, ¿no? O sea, esto sería el índice de E en G que induce el estabilizador. Claro, y como esto de acá es la división del grupo, del orden del grupo, el orden del estabilizador, entonces en particular también tendríamos, ¿no? Que el orden de el número de elementos de una órbita va a dividir al orden del grupo. ¿Ya? Entonces, estas cositas no vamos a usarlas ahora bastante en las ecuaciones, ¿no? Por eso, bueno, como que recordamos. Ok. Entonces vamos de una vez a probar, ¿no? El primero de los teoremas de Silo. Sería el teorema 10.4. Esto es nos vamos a referir a él como primer teorema de Silo. Vamos a considerar acá G un grupo que su orden es de esta forma, es una potencia de P por B, donde este P es un primo, y también ya el B no contiene más factores P, ¿no? O sea, el máximo común divisor de P y de B es 1. ¿Ya? Entonces, aquí se tiene que para todo n, tal que este n se encuentre entre 0 y esta potencia, ¿no? Existe H subgrupo de G, ¿no? Con orden de H P a la N, ¿no? Entonces, si un grupo no tiene orden, que es una potencia de un primo, ¿no? Y su mayor potencia, ¿no? Su mayor exponente es M, entonces va a tener subgrupos de todos estos órdenes, P a la M, ¿no? Donde M varía acá, ¿no? Y aquí este grupo es nada más un grupo finito, ¿no? No es necesariamente abeliano. Cuando es abeliano, ya nosotros vimos que por el teorema de la estructura, se deduce de ahí, vale la recíproca de Lagrange, ¿no? Bien. Bueno, entonces vamos a hacerlo esto por inducción en el orden del grupo. ¿No? En el caso que el orden del grupo pues sea 1, aquí no hay nada que hacer porque ni siquiera hay primos, entonces se cumple por vacuidad lo que llaman, ¿no? No hay nada que hacer.
Eso quiere decir que vale. Si el orden del grupo fuese mayor que 1, y supongamos que sea válida la afirmación, ¿no? Para grupos con orden menor que él, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cuando tiene este orden, ¿no? Entonces acá, vamos a considerar ¿no? Un n cualquiera que está acá. Entonces decimos sea n tal que p a la n pues divida al orden del grupo, ¿no? Y esto vamos a separarlo por clases, perdón, por partes, ¿no? Acá sería, en primer caso, cuando existe un subgrupo propio y tal que el P ya no divida al índice que genera ese H, ¿no? De que hay un subgrupo propio y que este índice H, índice que induce H, ¿no? Ya no es divisible por P, ¿ya? Entonces, en este caso, sale directamente de la hipótesis inductiva, ¿no? Pues como por el teorema de Lagrange, ¿no? Nosotros tenemos que el orden de G es el orden de H por el índice, por el número de clases induce H, ¿ya? Y nosotros tenemos acá, ¿no? Que al índice ya no puede ser dividido por P, ¿no? Pero P a la N sí divide al grupo, pues entonces tendríamos, ¿no? Que este P a la N divide al orden de H, ¿ya? Como esto es un subgrupo propio, tiene eso, lo que estamos suponiendo, ¿no? Entonces se cumple todo por la hipótesis inductiva. ¿Ya? Entonces este caso sería directo nada más de la hipótesis inductiva. El caso que es más elaborado es el siguiente. Suponer, ¿no? Que se tiene lo contrario, ¿no? Si para todo su grupo propio H, digamos, se tiene que P divide al cardinal del número de clases que este induce, ¿no? Se divide al índice. Bien.
Entonces, en este caso, vamos a hacer uso de la ecuación de clase, ¿no? Pero aquí todavía no necesitamos tanto, o sea, la verdad este teorema, sí, según la prueba que estoy siguiendo, se puede hacer nada más con la ecuación de clase que ya habíamos visto, ¿no? Que aparece antes de la proposición 8.10, ¿no? Cuando el conjunto C era el propio grupo. Por la ecuación de clase, ¿no? Esto que está antes de, era 8.10. Se tiene que el orden del grupo es el orden del centro más la sumatoria de los órdenes de las órbitas, ¿no? Que habíamos puesto esta notación, donde estos de acá son los representantes que no están en el centro, ¿no? Y, y también, ¿no? Nosotros probamos, ¿no? Un análogo este, esta proposición que dice que el orden de las órbitas justamente se puede obtener como el índice que induce el estabilizador, ¿no? Solo que en ese caso el estabilizador era el conmutador, ¿no? O sea, esto de acá sería igual más, acá sería sumatoria de el índice de G en el conmutador de estos, ¿no? Que también son su grupo siempre, cuando X no está en el centro, ¿no? ¿Esto qué ecuación era? No, mm, proposición, esa es justo la proposición 8.10, ¿no? Que estoy aquí puesto antes, ¿no? Esto justamente es la proposición 8.10. Entonces se tiene eso, ¿no? Entonces aquí tendríamos lo siguiente, ¿no? Si nosotros agarramos un XY que no pertenece al centro, ¿ya? Entonces tendríamos pues que el conmutador que él induce, o sea, como él no conmuta con todos, pues este es un subgrupo propio, ¿no? ¿Ya? Y por la hipótesis, entonces, que todos los propios tienen como factor AP, digo que P divide a orden, ¿no? Pero este orden por 8.10 es este índice. Opa. ¿No? Tenemos eso. Bien, ¿qué más? Entonces, ¿qué quiere decir? Que como el P, el G, perdón, ya tiene como divisor al P, ¿no es cierto? Porque su orden de G es P a la M por un B, ¿no? Y cada uno de estos sumandos, ¿no? Tiene como divisor al P. Cada uno de estos sumandos que son generados, ¿no? Por las clases de los elementos que no están en el centro, ¿no? Entonces, todos de acá tienen factor P, el orden de G factor P, ¿no? Entonces, esto implica que P divide al orden del centro, ¿no?
¿ya? Y ahora, y como el centro, ¿no? Que es un grupo, ¿no? Esto de acá es un grupo abeliano, que justamente son los que conmutan. Aquí más o menos podemos tratar bien porque para el centro podemos aplicarle, por ejemplo, el teorema de la estructura, ¿no? Entonces, el teorema de la estructura que dice que vale a la inversa de Lagrange, ¿no? ¿No? Teorema de la estructura para grupos abelianos, ¿no? Eh, existe Y perteneciente al centro con orden de Y igual a P, ¿no? Y como este Y es un elemento del centro, pues entonces el subgrupo que él genera, pues va a ser un subgrupo normal, ¿no? Que va a conmutar las clases a derecha o izquierda, es lo mismo, entonces es normal. Eh, bien, entonces como tenemos acá este subgrupo normal, nosotros podemos considerar un grupo cociente, ¿no? Estaría bien definido, ¿no? Podemos considerar, ¿ya? Y que se cumple, ¿no? Que este grupo obviamente tiene orden menor, ¿no? Pero como el orden del denominador es exactamente P, entonces tenemos que aquí P a la n-1 divide a al orden de este grupo, ¿ya? Y este es un grupo que tiene obviamente orden menor que G, entonces aquí podemos aplicar la hipótesis inductiva, ¿no? ¿Ya? Eh, existe K línea, su grupo de aquí, de orden, ¿no? Esto, ¿no? Bueno, y ahora podemos usar la correspondencia que hay entre los grupos de un grupo y los grupos de otro cuando uno tiene un morfismo sobreyectivo. Uno de los morfismos sobreyectivos más conocidos pues, es la proyección, ¿no? Entonces, si consideramos la proyección que va de G, ¿ya? Y tenemos acá subgrupo, no K línea, ¿no? Y vamos a denotar, o sea, definimos K como la imagen inversa de esto, ¿no? Entonces, como justamente esto es sobreyectivo por la relación esta que hemos visto de la correspondencia que hay, ¿no? Que es de la biyección de subgrupos, entonces la imagen de él es justamente el K-línea. Pero la imagen de esto de acá, ¿qué sería, no? Sería K entre, o sea, la clase que genera él.
¿no? Y esto se cumple, ¿no? Esto es porque es sobreyectivo nada más. Tendríamos eso, ¿ya? Y este pues sería el candidato, ¿no? Y tendríamos acá que como el orden de K que es igual, el orden de la división, aquí de esto es P y de esto es P menos 1, ¿no? El orden de K por Lagrange, ¿no? Esto es el orden que tiene este grupo por el orden que tiene este otro, ¿no? Y esto de acá es P sub n, ¿no? Entonces tenemos K, un subgrupo de G que tiene este orden, ¿ya? Entonces, para cualquier aquí entero n que esté entre 0 y m, siempre se puede encontrar un subgrupo, ¿no?, de este orden. Por lo menos, ¿no? Luego, por ejemplo, vamos a ver que se puede tener un cierto control con la cardinalidad cuando se considera, por ejemplo, el m máximo, ¿no? El n máximo, o sea, exactamente m. Ok, bien. Ahora sí, como vamos a estar hablando de grupos de Silo, o sea, tengo acá un grupo, bueno, siempre finito, P un número primo, eh, tal que P a la M, digamos, es la mayor potencia de P que divide al orden del grupo, ¿ya? Entonces, los subgrupos de G, tal que su orden de este subgrupo es justamente el P a la M, esto de acá son los llamados P subgrupos de Silo. De G, ¿no? Si recordamos un poco, ¿no? Pues cuando usamos ya mostramos el teorema de la estructura, ¿no? Ahí también hablamos de P subgrupos de Silo y eran justamente estos, ¿no? Lo que concentraban la mayor potencia del primo, ¿no? Lo que acá es en general para un grupo así sea abeliano o no, ¿no? Entonces, por el teorema, primer teorema de Silo, ¿no? Sabemos ya que tenemos la existencia de este tipo de subgrupos. Bien. Vamos ahora a ver el segundo teorema de Silo y para eso vamos a definir o considerar una representación, ¿no? Que ya, ya sabemos qué cosa es eso. Entonces tenemos siempre un grupo finito y ya sabemos que hay subgrupos de Silo por el primer teorema, ¿no? Digamos que yo agarro dos subgrupos de Silo. O sea, voy acá en este segundo teorema de Silo, lo que me dice es cuál es la relación que hay entre dos P subgrupos de Silo, ¿no?
Entonces yo voy a agarrar acá, sean P1 y P sub 2, P subgrupos de silo, del grupo G. Entonces así, del ejemplo, ¿no?, que se vio 10.7, si por ejemplo consideramos este conjunto C como siendo eh, el conjunto de clases laterales que induce su grupo P1, digamos, no sé, esto de acá, ¿ya? Y vamos ahora, ¿no?, en el ejemplo 10.7 justamente vimos un modo de definir una representación cuando agarraba yo dos subgrupos, ¿no? Entonces esa es la idea que se va a usar acá. Entonces eso de ahí, por ejemplo, se definió con la traslación o también con el isomorfismo interno, ¿no? Pues acá vamos a considerar el modo de definir con la traslación. Entonces considero acá T que va a ir de P sub 2 ahora para las biyecciones de este conjunto finito. Que aquí agarra un elemento del grupo P sub 2 y lo manda a esto que es la traslación, ¿no? El isomorfismo traslación. En este caso, esto va de C para C, que aquí a una clase, al aplicar acá, lo va a mandar a G por a esta otra clase. Esto es lo que hace, en este caso, biyección, ¿no? Pero es una biyección que viene, digamos, definida a partir de un automorfismo que ya se vio, ¿no? Que era justamente cuando uno multiplica un elemento de un grupo por G. Entonces tenemos que esto de acá, justamente lo que se vio aquí, eh, que esto de acá es una representación de este grupo en este grupo de permutaciones. ¿Ya? Y el lema 10.2, ¿no?, justamente me dice, ¿no?, que si uno tiene cualquier representación, automáticamente tengo una partición del conjunto, ¿no? ¿Cuál es mi conjunto acá? Son todas las clases que induce este grupo de silo. Entonces aquí, digamos nosotros, ¿no?, del lema 10.2, existe un número finito de representantes, ¿no? Existen, vamos a poner A1, P1, A2, P sub 1, y así, a N, P sub 1. Tal que el cardinal de C, que es el número de clases que induce P1, en principio es igual a la sumatoria de las órbitas de estos elementos, ¿no? Bueno, esto como es el número de clases que induce P1, pues esto no es otra cosa que el índice, ¿no? ¿Ya? Bueno, y esto de acá se puede escribir, bueno, acá es cardinal, ¿no? Estamos sumando.
cardinales. Entonces, esto de acá, si ponemos aquí en evidencia los que tienen órbita 1, ¿no? Esto se vuelve así, ¿no? La notación que estamos usando C, en este caso nuestro grupo es P sub 2, que son todos los que tienen órbita 1, más los que tienen órbita mayor que 1. Y eso simplemente es escogiendo estas que no están en este conjunto, ¿no? ¿Ya? Ahora, de la proposición 10.3, ¿no? Justamente la biyección esa que colocamos, ¿no? La biyección, esta, ¿no? Que me dice, ¿no? Que el cardinal de una órbita es este índice. Y el índice, pues acá tenemos que es el cardinal de C, ¿no? Acá y todavía más, ¿no? Aquí lo que más nos va a servir es esta otra parte, que también el cardinal de la órbita, como es este índice, también va a dividir al orden del grupo ahora, ¿no? Estas dos cosas. ¿Y cuál es el grupo acá que se está considerando en esta representación? Es este P sub 2, ¿no? Entonces acá diríamos, ¿no? De la proposición 10.3, el orden de esta órbita va a dividir aquí al orden de P sub 2, que es el grupo. ¿Ok? Y si acá eso se cumple para cualquier órbita, ¿no? Pero si ahora podemos acá en evidencia que yo quiero, digamos, las órbitas de los elementos que he agarrado, ¿no? Fuera de este conjunto, ¿ya? El P sub 2 ya sabemos que es el que tiene una potencia de un primo, en este caso el primo P, ¿no? Aquí esto lo está dividiendo, pero esto podría tener orden 1, por ejemplo, ¿no? Pero si pongo en evidencia esto, yo diría que el orden de estos tiene que ser un múltiplo de P, pues, ¿no? Y sí, ¿ya? Para todo, ahí P1, que no está acá, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Que todos estos sumandos que aparecen por este lado tienen como de factor al P, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría? Que el orden del C es congruente al orden de esto, ¿no? De este conjunto, de todos los elementos con órbita 1, congruente con esto, módulo P. ¿Ok? Bien. El orden de C, ¿qué es esto, no? ¿Cómo? Ahora,
como P1, ¿no? Es un P subgrupo de silo. ¿Cuál es la definición? Que el orden que tiene este subgrupo es una potencia de P, pero es la potencia máxima, ¿no? Es la potencia máxima de ahí. Esto me quiere decir que P ya no va a dividir aquí, a este índice. Porque aquí ya le saqué la potencia máxima que tiene, porque estoy dividiéndolo con P1. Entonces, esto ya no divide. Que esto es C, ¿no? ¿Ya? Y como estos órdenes son congruentes módulo P, pues, entonces tenemos que, acá indico, entonces de asterisco, P no divide a este. ¿Mm? Y si no divide, ¿no? En particular, tenemos, ¿no? Que el orden de esto es diferente de cero. ¿No? Yo puedo decir entonces sea A P1, ¿no? Porque todos los elementos de acá son las clases de P1, de órbita 1, ¿no? Si sea aquí que un elemento, este conjunto, digamos para algún, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que un elemento está acá? Pues que su órbita es 1, ¿no? Es decir, y la órbita, ¿cómo se genera? Cuando yo aplico en todos los elementos del grupo, ¿no? Y el grupo que estoy considerando ahora es P sub 2, ¿no? Esto de acá está. Entonces la órbita se va a generar cuando yo multiplico, ¿no? Por los elementos que están en P sub 2. Es decir, ¿no? Como está acá y tienen que H, A, C, P1, que esta clase, ¿no? Es lo mismo que esto. Para todo H que está en P sub 2. Que esto sería sí, solo sí, operando, ¿no? Multiplicando a cada lado por A a la menos 1, A a la menos 1 por H por AP1 es igual a P1 para todo H está en P2. Y esto es sí, solo sí, para que estos definan la misma clase, entonces A a la menos 1 H por A pertenece a P1 para todo H perteneciente a P sub 2. ¿Ya? Entonces, ¿no? Si considero todos los H, pues es colocar aquí P sub 2, ¿no? Por lo tanto, tengo que esto de aquí, en principio tendría que esto está metido acá en P1, ¿no? Pero este es un subgrupo, ¿no? Porque esto es justamente la imagen por el automorfismo interno que define A. Y como automorfismo interno es justamente eso, un isomorfismo en particular, esto es su grupo. O sea, esto tendría a ser un subgrupo de acá, de P1. ¿Ya? Y además, ¿no? Como ese automorfismo que define A preserva el orden, ¿no? Porque preserva todo, ¿no? Tenemos acá que el orden de P sub 2 es el orden del P sub 1, ¿no? Porque estos son grupos de silo y el orden de aquí también coincide con esto, ¿no?
¿no? Entonces tengo un subgrupo dentro de otro con el mismo orden, pues entonces quiere decir que son iguales. ¿Ya? Por tanto, hemos probado el siguiente teorema, sería teorema 10.5. Y a la hora de usar este teorema vamos a referirnos como el segundo teorema de Silo. ¿Ya? Que me dice que si yo tengo el grupo G que tiene esta cardinalidad, donde máximo común divisor de P y de B es 1, ¿ya? Y si P sub 1 y P sub 2 son dos P subgrupos de Silo, del grupo G, entonces existe G que está en el grupo, tal que P sub 2 es G a la menos 1, P sub 1 por G. O sea, ¿qué me dice el segundo teorema de Silo? Que todos los P subgrupos de Silo son conjugados. ¿No? Para determinar todos los P subgrupos de Silo, simplemente basta determinar uno, porque todos son la órbita que él genera. ¿Ok? Entonces, para determinar todos los P subgrupos de Silo, basta determinar uno, porque la órbita de ese es justamente todos, ¿no? O sea, cuando haces variar el G en el grupo. ¿No? Ese es el segundo teorema de Silo. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el último de los teoremas. Y esto nos vamos a referir como el tercer teorema de Silo. Entonces, este teorema también me va a dar información de los subgrupos de Silo respecto de su cardinalidad, ¿no? Y en muchos casos, con esas condiciones, ¿no? Se pueden garantizar la existencia de determinados subgrupos. Entonces tengo sea G un grupo, que ya sabemos que es finito, y digamos P un primo, tal que P divida al orden del G. Entonces, el número de P subgrupos de Silo de G, esto de acá vamos a denotarlo
un n sub p, definirlo así, el número de p subgrupos de Sylow, es un divisor del grupo, del orden del grupo, y además es congruente con 1 módulo P. ¿No? Entonces, esto es la información, ¿no?, respecto a la cantidad de subgrupos de Sylow que tiene un grupo finito. La cantidad tiene que ser un divisor del grupo y además se va a tener, ¿no?, que es múltiplo de P más 1. ¿Ok? Bien. Entonces acá nuevamente vamos a usar las representaciones del grupo G, ¿no? Y en este caso el conjunto finito que vamos a considerar va a ser justamente los P subgrupos de Sylow. Vamos a definir C, esto está formado por todos los, voy a ponerle P sub I, tal que P sub I es un P subgrupo de Sylow. TG. ¿Ah? Este es un conjunto finito, ¿no? G, G es finito. Bien. Entonces, representaciones, ¿no? Hemos visto, ¿no? Se puede definir, ¿no?, con el grupo G, una representación aquí en todas las biyecciones de este conjunto, como también se puede definir representaciones de subgrupos de G en todas las biyecciones de este conjunto. En este caso, para la prueba de esto, el texto consideró, consideramos esto, y esto de acá, esta aplicación que va a ir de P para las biyecciones de este conjunto. Que a cada G, en esta notación ya siempre se usa cuando es una representación que se obtiene a partir del automorfismo interno, ¿no? Esta va a ser una biyección de acá para acá. Que aquí agarro un P subgrupo de Sylow y esto lo manda a G a la menos 1, P sub I, G. Bueno, esto ya se ha visto que esta aplicación, cuando el G va al I de G, define un morfismo, ¿no? Bueno, lo que habría que ver nada más que como este conjunto C es aquí, no lo hemos visto en los ejemplos, no ver nada más que esto está bien definido cuando me restringo a C, ¿no? Entonces, para ver que esto esté bien definido, podemos, por ejemplo, hacer uso del segundo teorema de Sylow, ¿no?
Entonces, aquí tenemos nosotros, ¿no? Que G, P, I, G, esto pertenece a C por el segundo teorema de Silo, ¿no? Y me dice que los teoremas de, los subgrupos de Silo pues son de esta forma, ¿no? Cuando a un grupo de Silo lo multiplico por a un lado por G y por el otro por su inversa, ¿no? O sea, todas las conjugadas de él son también subgrupos de Silo. O sea, esto al menos está bien definido, ¿no? Y que sea una biyección, bueno, esto, porque esto ya lo era? Pues no, porque simplemente si tú pones sí, vamos a poner G de G a la menos 1, PI, G es igual GPJ, G. Estoy multiplicando a cada lado por G y por su inversa, tiene esto, ¿no? Entonces este es inyectiva. Y el cardinal de esto de acá es finito, entonces esto de acá es una permutación. Es una biyección de C en C, ¿no? Y el I de G ya vimos en algunos ejemplos, ¿no? Que esto pues es morfismo, ¿no? La aplicación que al G lo lleva al I de G ya se ha visto que es un morfismo. Entonces esto efectivamente esto es una representación. De, en este caso, P, eh, pues aquí he puesto P y en ningún momento dije quién es esto, ¿no? He introducido de la nada, entonces aquí hay que poner. Y aquí agarré todos estos, aquí están todos los subgrupos de Silo y voy a agarrar aquí uno para fijarlo. Consideremos, vamos a poner, esto parece que sigue de acá. Entonces yo aquí agarro un subgrupo de Silo. ¿Eh? Aquí está acá. Entonces esto es una representación de este P subgrupo de Silo que lo he fijado, es cualquiera de estos, ¿no? En las biyecciones de C. Bien. Entonces, nuevamente, como ya tenemos una representación, el lema 10.2 de nuevo, ¿no? Me da la ecuación de clase. Bueno, podemos llamar la ecuación de clase que induce la representación. El lema que me dice que es una de equivalencia, ¿no? De ahí sale. Del lema 10.2 y induce la ecuación el orden de ese grupo, de este conjunto finito, ¿no? Es igual aquí al número de elementos que tiene una órbita fijada, que en este caso está definido en P, de una órbita unitaria, ¿no? Así, más
la sumatoria de los que tienen órbita mayor, ¿no? Vamos a poner peso I, que no está acá. Ya. Nuevamente, ¿no? Ahora, por 10.3, ¿no? Que me dice que el cardinal de estas órbitas divide al cardinal del grupo, que en este caso es el P, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nos restringimos nuevamente acá a las órbitas que generan los elementos que están fuera de esto, que son órbitas que tienen más de un elemento, ¿no es cierto? Y como este grupo P, ¿no? Es una potencia del primo P, pues entonces también tiene que tener como divisor al P. Entonces, si P sub I no pertenece acá, tendremos que este P divide, el número primo P divide a esto. A esto. ¿Ya? Entonces, nuevamente de la ecuación, ¿no? Si todos estos tienen como divisor al P, entonces el cardinal de C es congruente al cardinal de CP módulo P. ¿Ok? Bien. Muy bien. Entonces, vamos aquí a ver que el cardinal de este conjunto ahora. Entonces, agarremos un elemento cualquiera. Aquí, ¿no? Consideremos ahora P sub K perteneciente aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que su órbita solamente tiene un elemento, ¿no? G, P sub K, G a la menos 1. Esto es igual a P sub K. Y para todo G que está, en este caso, el grupo es el P, ¿no? Para todo G que está en P. Pero ¿qué significa, no? Que se cumpla esto para todo G que está en P, ¿no? Entonces, este P tiene que ser un subgrupo del normalizador de G, del normalizador de PK en G. Entonces, esto de acá también lo definimos, ¿no? Porque esto de acá no es otra cosa, estaría formado por todos los Gs en G, tal que G, PK, G a la menos 1 es igual a P sub K. ¿Ya? Entonces, cuando aquí me dice, ¿no? Considero los elementos de P tienen esto. Entonces, P va a ser un subgrupo de acá. ¿Ya? Y además, ¿no? Se sabe siempre un grupo es un grupo del su normalizador, ¿no? Es más, todavía es un subgrupo normal.
¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué significa que un subgrupo de un grupo sea un P subgrupo de Silo? ¿No? Significa que el cardinal que él tiene es justamente la mayor potencia de P. ¿Ya? Nosotros tenemos acá el normalizador. El normalizador obviamente también es un subgrupo de acá, del grupo G, ¿no? O sea, esto de acá se tiene. Estoy poniendo menor o igual yo. Más esto. ¿Ya? Entonces, esto de acá es el que tiene a P y a P sub K como P subgrupos de Silo. ¿Ya? Y este normalizador es un subgrupo de él. Y ahora acá estamos viendo que P es un subgrupo del normalizador. Pues. Entonces este P pues va a tener que ser un P subgrupo de Silo del normalizador, ¿no? Que no pueden contar algo con mayor potencia que la que ya tiene él, pues que ya sea acá, ¿no? Porque el normalizador es un subgrupo de G. ¿Ya? Entonces P y P sub K, ¿no? Los dos, ¿no? Porque esto de aquí también está obviamente contenido aquí. Tal vez aquí yo lo pongo, ¿no? Sería la aplicación, pues, el normalizador ya es su grupo de acá, ¿no? Bien. Bueno, esto como no lo he usado acá, lo voy a usar recién, mejor aquí le pongo nada más su grupo. Es lo que he usado para que sean peso grupos. ¿Ya? Peso grupos de Silo, ¿no? Porque ya son subgrupos de acá, pero con la mayor potencia posible de P. Son subgrupos de Silo. Bien, ahora sí, ¿no? Además, como esto es un subgrupo normal del normalizador, ¿ya? Entonces, pues quiere decir que es el único subgrupo de Silo que hay, ¿no? Porque todos los subgrupos de Silo se obtienen conjugando él, ¿no? Así el P tiene que ser el P sub K. O sea que esto de acá solo tiene un elemento. ¿No? Por tanto, voy a ponerle aquí, de triángulo,
el cardinal de C es congruente con esto de acá, ¿no? Que es un 1 módulo. Pero ¿qué cosa es el cardinal de C? Esto es el número de su grupo de Silo, ¿no? Por definición, ese es el C. Ya de eso le estamos llamando el C. ¿No? Entonces, el número de P subgrupos de Silo que tiene un grupo tiene que ser un múltiplo de P más 1. Bueno, pero también dice que esto de acá tiene que ser un divisor del grupo, ¿no? Y para eso voy a considerar otra representación. Mejor acá que se entienda más, ¿no? Ahora, para mostrar que esto de acá divide al orden de G, consideraremos la representación. Bueno, es la misma ahí, solo que ahora en un conjunto más grande, ¿no? Como quiero que entre aquí a tallar el orden del G, no me conviene lo anterior, porque la anterior representación estaba definida en P. Entonces ahora simplemente voy a definir en G. Es la misma, ¿no? Esto que es una biyección de acá para acá, ¿no? Que aquí agarra su grupo de Silo y aquí lo manda a G, P, su I, G a la menos. Esa es la representación. Solo que en lo anterior, aquí colocamos P. Entonces, considero la representación I de G en S de C. ¿Ya? Bien. Desde el segundo teorema de Silo, justamente, ¿qué me dice? Que todos los P subgrupos de Silo se obtienen cuando yo considero la órbita, haciendo variar la órbita en todo el grupo G. Tal vez podría ponerlo acá, ¿no? Del segundo teorema de Silo, el C que estamos llamando, ¿no? A todos los P subgrupos de Silo, ¿no? Se obtienen así, ¿no? E, P, G a la menos 1, tal que G varía en G. Y esto es para algún P, que es P subgrupo de Silo. Entonces, cuando consideras, ¿no? La órbita, pero aquí considerando todo el G, es que obtienes todos los P subgrupos de Silo. Y eso es lo que vamos a tener aquí, porque aquí está la representación en G. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos, no? Que el cardinal de C es el cardinal de la órbita, ¿no? Que induce P, donde P es cualquier P subgrupo de Sil, ¿no? Y por 10.3
que dice, ¿no? Que el cardinal de la órbita divide al orden del grupo, ¿no? Y aquí el grupo que se ha considerado en la representación es G. El cardinal de la órbita, que es esto, divide al orden del grupo. ¿No? Entonces, este teorema, ¿no? Bueno, que aquí acaba, ¿no? Lo que me está diciendo son dos cosas, ¿no? El número de P subgrupos de Silo es múltiplo de P más 1, y el número de P subgrupos de Silo divide al orden del grupo. ¿Preguntas? Estos teoremas de Silo ya no son teoremas triviales, ¿no? Porque miren, para demostrarlos esto de acá, hemos necesitado usar lo que se llama representación, ¿no? También se puede demostrar, ¿no? Usando los que son la acción, ¿no? Que ya hemos visto por este teorema que acá, lo borré, creo, esta parte, ¿no? Acá, ¿no? Justamente por esta parte de acá, que hay una biección entre las acciones y las representaciones. Entonces se puede demostrar usando acciones o representaciones, ¿no? Por ejemplo, estas pruebas de usando acciones pueden en los libros clásicos como el Hersten, lo pueden encontrar ahí, ¿no? Y acá, por ejemplo, esto está en lo de Arnaldo García, eh, Lecuani y Arnaldo García, en los libros clásicos, ¿no? De donde realmente aquí es como una copia, ¿no? Las pruebas originales están acá, ¿no? Solo que, bueno, acá como que parece un poco ya más intuitivo de ver esto, ¿no? Que en acción, ¿no? Porque justamente acá se ve como una aplicación más que tiene esto, ¿no? Que ya nos daba para intuir con el teorema de Cayley, ¿no? Que para más o menos estudiar un grupo es más o menos estudiar un representante de él en un grupo de permutaciones, ¿no? Y cuando uno usa la representación, justamente lo que hace eso, ¿no? Porque yo estoy estudiando el grupo G, estudiándolo acá, este grupo de permutaciones, ¿no? Como esto es finito, esto la verdad se puede ver así, ¿no? ¿Ya? Bueno, para acabar, voy a hacer un ejemplo. Eh, Bueno, habíamos dado 7 ejemplos en las representaciones, ¿no? De esto voy a hacer uno, bueno, a ver, la próxima clase a ver si doy otro, antes de empezar la parte de anillos, ¿no? Que ya nos toca. Eh, bueno, acá ese G, el orden de G, vamos a considerar los 56, dice, si el orden de G es 56, entonces G posee, o sea,
Entonces G no es un grupo simple, ¿no? Okay. Recordando esto, ¿no? ¿Qué significaba? Es decir, que G tiene subgrupos normales no triviales, ¿no? Todo grupo siempre tiene dos subgrupos normales, ¿no? Que es el subgrupo de la identidad y el propio, ¿no? Esos son los normales triviales. Los que tienen aparte de esos otros se dicen que no son simples. Grupos normales no triviales, ¿no? Entonces, un grupo de orden 56 va a tener subgrupos normales no triviales. Específicamente, ¿no? Nosotros mostraremos que necesariamente eh, tiene o bien un subgrupo normal de orden 7 o un subgrupo normal de orden 8. Pero necesariamente alguno de ellos tiene que suceder. ¿Ya? Bien, y para esto de acá vamos a hacer uso de los teoremas de Sylow. Ok, en principio acá empezamos, sería, ¿no? En efecto, del tercer teorema de Sylow, tendríamos, ¿no? Que el número de 7 subgrupos de Sylow, ¿no? Que es de, esta es nuestra anotación, ¿no? Esto de acá, porque esto de aquí es 56, ¿qué cosa es? Es 2 al cubo por 7, ¿no? Entonces tiene 7 subgrupos de Sylow. El número de 7 subgrupos de Sylow es congruente con 1 módulo 7, ¿no? Y además tiene que dividir a 56 al orden del grupo, ¿no? Y esto que me dice entonces que el número de 7 subgrupos de Sylow es un múltiplo de 7 más 1 que divide a 56, ¿no? O sea, esto puede ser 1 o puede ser 8, pero necesariamente 1 tiene que ocurrir porque existen los subgrupos de Sylow. 8, pues estoy acá. Okay. En cada uno de estos casos, lo que vamos a garantizar es que efectivamente hay subgrupos normales. ¿Ya? Entonces, si el número de 7 subgrupos de Sylow es 1, ¿qué tendríamos nosotros? Que no, del segundo teorema de Sylow, ¿qué tenemos, no? Que todos los subgrupos de Sylow se obtienen a partir de unos, conjugándolo, ¿no? Pero solamente hay uno. O sea, tendríamos que P por G, bueno, a veces yo pongo acá la menos 1, a veces acá es
Es equivalente, ¿no? Este de acá es P para todo G que está en G. Y P, un P su grupo de Silo. Y P un 7, ¿no? Ahí vamos a, estoy hablando en este caso de 7. Un 7 su grupo de Silo. ¿Ya? Pero ¿cómo se llama esto cuando esto sucede? Pues que el P es normal, ¿no? Entonces, cuando el número de subgrupos de Silo es 7, quiere decir que existe un subgrupo normal de orden 7. En el caso que es más interesante es cuando es 8. ¿No? Bueno, entonces aquí lo primero que vamos a ver es que bueno, cuando uno tiene dos subgrupos cualquiera, ¿no? Necesariamente, ¿no? Van a tener intersección, ¿no? Porque todos contienen a la identidad. Pero en algunos casos, básicamente por la cardinalidad que tienen, se puede garantizar que la identidad es el único punto en común. ¿Ya? Y eso lo vamos a poder hacer para 7 subgrupos de Silo, por su cardinalidad básicamente. Entonces, vamos a acá, ¿no? Si considero acá, sé que tiene 8 subgrupos de Silo, ¿no? Si vamos a poner P1 diferente de P sub 2 son 7 subgrupos de Silo, y no como es 7 es la mayor potencia, ¿no? Entonces el cardinal que tiene el uno y el otro es el 7, ¿ya? Entonces por Lagrange, pues tienen que ser la identidad el único punto en común, ¿no? Porque si tuviese un punto más ya en común, tendrían que ser iguales. ¿Ya? Necesariamente. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Pero esto lo he hecho para dos cualquiera que son diferentes, ¿no? Eso se puede hacer para los 8 que hay. Entonces, eh, existen en cada uno, ¿no? Como tiene cada uno 7 y hay uno en que es común, ¿no? Hay 6 que se va a diferenciar en uno y otro subgrupo, ¿no? Entonces existen 8 por 6, 48 elementos, ¿no? Y como esto, cada uno de ellos tiene orden 7, cualquier elemento diferente de la identidad tiene que tener orden 7. Entonces todos los elementos tienen orden 7. Existen 48 elementos de orden 7. ¿No? O sea, geométricamente tendríamos algo así, ¿no? ¿Cómo se podría hacer esto? Todos quiero que haya este, y acá como más o menos uno diferente. Sí, sí, para entender acá que hay
7, 7, 8. Quiero que diga uno más inclusive porque está faltando, ¿no? Entonces, para los pesos grupos de Silo tendría acá, bueno, acá está la identidad que es el común, y acá están, digamos, esto sea mi P1, este es mi P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5, P sub 6, P sub 7, P sub 8. ¿Ya? Y pues aquí, como son 7 elementos, ¿no? Aquí hay 6. 2, 3, 4, 5, 6. Y todos estos tienen la misma cardinalidad, ¿no? O sea, todos estos de acá tienen orden 7, ¿no? Cualquiera alguno de estos, ¿no? En orden 7. Entonces tenemos, ¿no? Lo que hemos puesto aquí, que hay en cada uno, ¿no? Tenemos 6 en cada uno afuera, ¿no? 6 por 8, 48 elementos de orden 7. Pero acá el orden de esto no es 2 al cubo por 7. Entonces, tendría, ¿no? Que existe al menos dos subgrupos de Silo. Voy a ponerle H de G. ¿Ya? Este de acá va a tener pues orden 8, ¿no? Es el grupo de Silo es el que tiene la mayor potencia. ¿Ya? Y es claro ahora, ¿no? Como todos los elementos que están acá, ¿no? Cada uno de estos de rojo, todos estos, tiene orden 7, ¿no? Para todos estos tienen orden 7, ¿no? Es claro que ninguno de los elementos, ¿no? Por Lagrange, ningún elemento de H tiene, ahora, tiene orden 7. O sea, ningún elemento de H tiene orden 7. O sea, el H tiene que estar fuera de todos esos puntitos de rojo, ¿no? Entonces el H vendría a ser esto de acá, ¿no? Este es el H. Ok, 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Y ya no puede tener más, ¿no? Porque ahí ya se completa el cardinal que tiene el grupo, ¿no? Es el único dos subgrupo de Silo de G, ¿ya? Es decir, ¿qué significa? Que G por H por G a la menos 1, pues que me darían todos, tiene que ser H para todo G que está en G. Así, este H tiene que ser un subgrupo normal de G.
¿ya? Entonces, con eso no tendríamos, ¿no? Lo que aquí, aquí es esto, ¿no? Mostraremos que necesariamente se tiene o bien un subgrupo normal de orden 7 o un subgrupo normal de orden 8, ¿no? En particular, esto de acá, un grupo de orden 56 no es simple. ¿Okay? Muy bien, Aldo. ¿Preguntas ahí? Parece todo claro. La próxima clase a ver si hago por lo menos un ejemplo más de esto de Silo antes del siguiente tema, ¿ya? Entonces, bueno, ahí nos quedamos hoy día. Ahí van a tener un descanso, ¿no? Ya dentro de poco debe entrar a la profesora. Entonces, nos quedamos por ahí, alumnos. Cuídense. Hasta la próxima semana.